Anteriormente hemos presentado dos videos de TCCS. En TCCS parte 1, ¿qué es TCCS? Nos hemos enfocado en la construcción básica y las funciones del TCCS. El TCCS incluye inyección electrónica de combustible, avance electrónico de la chispa, control de velocidad de ralentí, el sistema de inducción variable Toyota, funciones de diagnóstico, funciones a prueba de fallas y funciones de autoprotección. En TCCS parte 2, inspección del sistema, hemos estudiado el funcionamiento de los circuitos del sistema y los métodos de inspección. Recientemente, como en el caso del Lexus LS400, el TCCS ha sido relacionado con otros sistemas anteriormente independientes a través de varios ECUs. No obstante, la operación básica del TCCS permanece igual. En este video, parte 3 de la serie, usaremos lo aprendido de las funciones básicas y sistemas individuales del TCCS en la primera y segunda parte, y lo aplicaremos a ejemplos reales en vehículos con mal funcionamiento. Veamos nuestro primer problema. La luz de aviso comprobar motor se enciende y no se apaga. Cuando se le preguntó, el cliente explicó que la luz se encendió cuando el auto estaba en movimiento y desde entonces cuando el motor está andando no se apaga. Como sea, el motor parece que está funcionando normalmente cuando el auto está en movimiento. Luego de la inspección se hallaron los siguientes problemas. El motor se demora un poco en arrancar algunas veces. Excepto por esto, todo está normal. Luego que el motor arranca, la luz de aviso comprobar motor se enciende. Sin embargo, el motor parece funcionar normalmente. En el modo normal, el código de diagnóstico es el 13. Pensemos en algunas de las causas posibles para este problema. El código de diagnóstico 13 indica que hay problemas con la circuitería de la señal NE, G1 o G2. Para investigar más de cerca la causa del mal funcionamiento, hagamos una comprobación en el modo prueba. Coloque el modo prueba conectando los terminales TE2 y E1 del TDCL y gire la llave de encendido a la posición ON. Cuando el motor arranca, la luz de aviso comprobar motor se enciende. Conecte el terminal TE1 y lea el código de diagnóstico en el modo prueba. En este caso aparecen los códigos de diagnóstico 13 y 17. El código de diagnóstico 17 indica un mal funcionamiento de la circuitería de la señal G1. Para confirmar este diagnóstico, use un osciloscopio comprobando que las señales G1 y G2 ingresen apropiadamente al SU. La señal G2 es normal, pero no hay entrada de señal G1. Esto significa que hay un mal funcionamiento en algún punto dentro del área ilustrada por el diagrama. Primero comprobemos la resistencia del sensor G1. Como ésta se encuentra entre 950 y 1250 ohmios, el sensor G1 está bien. A continuación comprobemos el cableado, empezando por la continuidad entre el terminal G1 del SU y el terminal 1 del sensor de posición de la leva número 1. No hay continuidad. El problema parece estar aquí.
Comprobemos cada cableado. Primero comprobamos el cableado entre el terminal 2 del conector ED1 y el terminal 1 del sensor de posición de la leva número 1. No hay problema. ¿Qué hay de la continuidad entre el terminal G1 del SU y el terminal 2 del conector ED1? Tampoco hallamos ningún problema. Entonces, ¿dónde se encuentra la causa del mal funcionamiento? Todavía quedan algunos lugares por revisar. El conector ED1. Antes que nada, ¿está el terminal insertado correctamente en el conector? Parece estar bien. Luego comprobemos si hay una buena conexión. Ah, el terminal 2 está suelto. Esta parece ser la causa del problema. Cambie el terminal y borre el código de diagnóstico antes de probar otra vez para confirmar. Esta vez el motor arranca suavemente y la luz de aviso "Comprobar motor" se apaga. Así que esta era la causa del mal funcionamiento. ¿Por qué si una de las dos señales G se corta, toma un poco más de tiempo arrancar el motor? En el caso del LS400, cuando las señales G son normales, estas son enviadas una tras otra cambiando a cada rotación del cigüeñal. En otras palabras, con un motor funcionando apropiadamente en el tiempo que toma una rotación completa del cigüeñal, una de las dos señales G es introducida al SU, entonces son fijadas la sincronización de inyección y del encendido y el motor arranca. Sin embargo, cuando falla una de las señales G, hay un solo pulso de señal para cada dos rotaciones del cigüeñal. Por consiguiente, para que el SU fije la sincronización de inyección y de encendido, el cigüeñal debe girar un máximo de 2 veces. Es por esto que el motor es algunas veces un poco lento al arrancar al estar presente este problema. El siguiente problema que veremos será la velocidad elevada de ralentí. Aquí tenemos alguna información concerniente a nuestro caso de prueba. 1. La velocidad de ralentí parece ser más alta que la normal. 2. Cuando la temperatura de refrigeración es baja, la velocidad de ralentí aumenta más. 3. En el modo normal, el código de diagnóstico indica normal. 4. La sincronización de encendido está demasiado avanzada. 5. La articulación y el amortiguador del pedal del acelerador funcionan normalmente. Por favor, tómese un momento y piense en cómo continuar la resolución del problema a partir de aquí. Detengamos el video por unos minutos. Bien, ¿qué ideas tiene? Continuemos con el procedimiento de resolución del problema. Primero, algunas de las posibles causas de la elevada velocidad de ralentí son: el interruptor del aire acondicionado está encendido. Mal funcionamiento del sistema de control de velocidad de ralentí. Mal funcionamiento del sensor de posición de la válvula de obturación. Mal funcionamiento del interruptor de arranque en neutro. Mal funcionamiento del sensor de temperatura del agua. Mal funcionamiento del sensor de temperatura de admisión de aire. Para hallar la causa del problema, primero ejecute una comprobación en el modo prueba. La comprobación muestra el código de diagnóstico 51.
Esto indica un posible problema con la señal del interruptor de arranque en neutro, la señal del interruptor del aire acondicionado o la señal IDL del sensor de posición de la válvula de obturación. Comprobemos primero la señal del interruptor de arranque en neutro usando un probador de circuitos. Mueva la palanca de cambios de neutro a drive. No hay problema. Este circuito está bien. Ahora pruebe la señal del interruptor del aire acondicionado. Encienda el aire acondicionado. Está bueno también. Este circuito también está bien. Finalmente, comprobemos la señal IDL del sensor de posición de la válvula de obturación. Presione el acelerador. No hay ningún cambio en absoluto. Esto significa que debe haber un mal funcionamiento en este circuito. Comprobemos primero el voltaje en IDL1 y E2 en el conector del lado del cableado del sensor de posición de la válvula de obturación. Aquí no hay problema. En otras palabras, todo funciona normalmente hasta el cableado. Así que comprobemos el sensor de posición de la válvula de obturación. Esto puede ser difícil, así es que compruébelo usando un cable de servicio. No hay continuidad. Parece que hay un problema con este circuito. Como dice el manual de reparación, ajuste primero el contacto IDL. Luego del ajuste, compruebe el contacto IDL otra vez. Ahora ya está bien. Y la velocidad de mínimo ha regresado a su estado normal. El código de diagnóstico indica normal, así que la causa del problema era un mal ajuste del contacto IDL. Pero ¿por qué un mal ajuste del contacto IDL causa que la velocidad de ralentí se incremente y que la sincronización de encendido esté muy avanzada? Cuando el contacto IDL está apagado, el SU piensa que la válvula de estrangulación está abierta, así que detiene el control de realimentación de la válvula ISC. A esto se debe que la sincronización de encendido esté avanzada y que la velocidad de ralentí se incremente. Nuestro próximo caso involucra un vehículo que no arranca. Hasta ayer estaba bien. Hoy de pronto no quiso arrancar. Hay varios síntomas. Primero, el arrancador continúa por cerca de 2 segundos, pero no hay combustión. Segundo, en el modo normal, el código de diagnóstico indica normal. Tercero, en el modo prueba, los códigos de diagnóstico son 17 y 18. Cuarto, la prueba de chispa es normal. Ahora, por favor, piense un momento en cómo continuar la resolución del problema a partir de aquí. Detengamos el video por unos minutos. ¿Qué ideas tiene? Démosle una mirada juntos. Como en el modo prueba los códigos de diagnóstico son 17 y 18, algunos de ustedes ya han pensado que el problema está en G1 y G2.
Sin embargo, si ambos G1 y G2 o NE estuvieran mal, el código de diagnóstico sería 12. Para comprobar si esto pasa en la práctica, tratemos lo mismo con un motor que arranca normalmente. Primero, con G1 y G2 abiertos, coloque el motor en modo prueba. Entonces, luego de más de 2 segundos de girar el arrancador, compruebe los códigos de diagnóstico. Estos son 12, 17 y 18. Lo mismo ocurre cuando NE está abierto. Así, cuando ambos G1 y G2 o NE están mal, el código de diagnóstico siempre será 12. En este caso, como el código de diagnóstico 12 no se indica en modo normal o prueba, podemos concluir que no hay mal funcionamiento en los circuitos G1 y G2 o en el circuito NE. Así que, ¿cuál puede ser la causa? Pensémoslo de nuevo. En el modo normal, el código de diagnóstico es normal y la prueba de chispa está bien, pero el motor no arranca. ¿Qué deberíamos comprobar a continuación? Así es. Tenemos que comprobar el sistema de combustible. Primero, démosle una mirada a la presión del combustible. Compruebe si la bomba de combustible está operando, observando si el tornillo de amortiguación de pulsación se eleva cuando los terminales de comprobación más B y FP están conectados con la llave de encendido en ON. El tornillo no se mueve y no se escucha el flujo de combustible a través del conducto de suministro. Veamos si hay voltaje en el conector del motor de la bomba de combustible. No, no hay. Debe haber un problema con la circuitería de la bomba de combustible. Continuemos nuestra inspección. Primero, con el interruptor del encendido en ON, compruebe si hay o no voltaje en el terminal más B del conector de comprobación. No hay voltaje. Así que no hay problema hasta el terminal más B. A continuación, con los terminales más B y FP del conector de comprobación conectados, miramos el voltaje en el terminal FPR del ECU. Como no hay voltaje, este circuito está bien. Ahora veamos si la bomba de combustible trabaja cuando el terminal FPR del ECU está conectado a masa. El relay trabaja, el motor de la bomba de combustible empieza a moverse y el tornillo de amortiguación de pulsación se eleva. Así sabemos que cuando el circuito está conectado a masa, el punto A se cierra, la corriente fluye a través de la resistencia hasta la bomba de combustible y la bomba empieza a operar. Basados en estas observaciones, el problema probablemente se hallará en el área indicada aquí. Empecemos con una comprobación del relay de la bomba de combustible. No hay continuidad entre los terminales 1 y 4. Para asegurarse, compruebe el resto del circuito. En vez de usar un relay de bomba de combustible, conecte los terminales 1 y 4 directamente usando un cable de servicio y compruebe si el motor de la bomba de combustible funciona. Podemos oír el combustible que fluye a través del conducto de suministro, así que el problema no está aquí. Ahora está claro que hay un falso contacto en el punto B. Esta es la fuente del mal funcionamiento del relay de la bomba de combustible. Reemplazamos el relay de la bomba de combustible y comprobamos si el motor arranca normalmente. Ahora todo está bien.
Como ha visto hasta ahora, cuando ocurre un mal funcionamiento en esta parte del circuito de la bomba de combustible y la presión de combustible en la línea de combustible falla, el motor no arrancará. Cuando ocurre este problema mientras maneja a altas velocidades, llega insuficiente combustible al motor y el vehículo empieza a bajar su velocidad. El siguiente caso que veremos fue diagnosticado como un problema de ralentí irregular. Examinando los resultados de los diagnósticos, nos encontramos con lo siguiente. El código de diagnóstico mostraba normal en los modos normal y prueba. La gráfica de matriz sugirió varias áreas de problema. Nos va a tomar un tiempo excesivamente largo el comprobar todas ellas. Debe haber algo más simple, una manera más rápida. Por favor, tómese unos minutos para pensar en cómo proseguir con la resolución del problema. Tenga en mente que no hay escape de vacío y que la calidad del combustible y el sistema EGR están bien. Detengamos el video por un momento. Bien, ¿qué se le ha ocurrido? Todos sabemos cómo comprobar un ralentí irregular efectuando una comprobación de balance de potencia. No obstante, cuando el motor tiene muchos cilindros como el del LS400 y los cables de alta tensión están cubiertos por capas de resina, no es muy conveniente usar este método. En estos casos, es mucho más efectivo el usar un osciloscopio para comprobar las señales del sensor de oxígeno. Primero, comprobamos las señales del sensor principal de oxígeno. Las señales del banco derecho e izquierdo son diferentes. Parece haber un problema con el banco izquierdo. Como ya hemos reducido el problema al banco izquierdo, podemos usar ahora el método de comprobación de balance de potencia para continuar la inspección. Primero, el cilindro número 1. Como el ralentí se ha puesto irregular, sabemos que el cilindro número 1 no tiene problemas. A continuación, el cilindro número 3. Este está bien. El cilindro número 5, también. En el cilindro número 7 no hay ningún cambio. El ralentí no se empeora. Esto significa que no hay combustión en el cilindro número 7. Así, el siguiente paso es comprobar la resistencia del cable de alta tensión del cilindro número 7. Parece haber una abertura en algún lugar del cable de alta tensión. Instalemos un cable de alta tensión de nuevo. El ralentí irregular cesó, así que la fuente del problema era un cable de alta tensión dañado. Este es un ejemplo del uso efectivo de las señales del sensor de oxígeno. Sin embargo, recuerde que si una condición muy pobre o muy rica dura por mucho tiempo, el SU detendrá el control de realimentación del sensor de oxígeno para el banco, lo que es normal. Así que en algunos casos la forma de onda de la señal del sensor de oxígeno no podrá utilizarse para diagnóstico. En estos casos el motor debe ser revisado varias veces o el fusible EFI debe ser removido para borrar la memoria. Una de estas acciones debería restaurar la señal del sensor de oxígeno. Aquí hay otro caso de ralentí irregular. Este vehículo está en peor condición que el vehículo del ejemplo anterior.
La comprobación de diagnóstico y la inspección física arrojaron los siguientes resultados. 1. En el modo normal, el código de diagnóstico es 25. 2. Cuando se borró el código de diagnóstico y el auto fue conducido otra vez, el código de diagnóstico indicó normal. 3. Pero cuando lo revisamos otra vez luego de apagar el motor, arrancarlo y conducir el vehículo, el código de diagnóstico 25 apareció nuevamente. 4. El ralentí irregular continuó como antes. Por favor, tómese unos minutos para pensar en cómo proseguir con la resolución del problema en este caso. Detengamos el video por un momento. Estos síntomas son algo extraños, ¿no le parece? Démosle una mirada al código de diagnóstico 25. El código de diagnóstico 25 significa un mal funcionamiento de relación de aire-combustible. Como en el caso anterior, comprobemos la forma de onda de la señal del sensor de oxígeno. Hay un mal funcionamiento en el banco derecho. A continuación efectuamos una comprobación de balance de potencia en el banco derecho del lado del distribuidor. No hay cambio en el cilindro número 2. Hay un cambio en el cilindro número 4, así que este está bien. El cilindro número 6 también está bien. No hay cambios en el cilindro número 8. Esto significa que no hay combustión en los cilindros 2 y 8. Luego de la inspección, los cables de alta tensión parecen estar bien. Quizás haya un problema con el circuito de inyección. Primero medimos el voltaje en el terminal número 20, el cual está conectado al cilindro número 2 y al 8. El voltaje es normal. A continuación inspeccionemos el SU comprobando la forma de onda de la señal. No hay señal. Comparémosla con los otros terminales. Solo el terminal número 20 falla. Hemos encontrado que el circuito del terminal 20 en el SU no trabaja apropiadamente. Esto significa que debemos reemplazar el SU. Comprobamos de nuevo, luego del reemplazo. El ralentí irregular desapareció. Un mal funcionamiento en el SU fue la causa del problema. Ahora retornemos a la situación en el momento en que estábamos comprobando los síntomas del problema. En primer lugar, se mostró el código de diagnóstico 25. Borramos la memoria y arrancamos el motor. Esta vez, en el modo normal, el código de diagnóstico indicaba normal. Sin embargo, cuando comprobamos por segunda vez, el código de diagnóstico 25 apareció de nuevo. Casos como este, en el cual el código de diagnóstico aparece solo luego de una segunda ocurrencia del problema, son debido a lo que se llama lógica de detección de dos pasos. Lo que pasa es que la información del mal funcionamiento es temporalmente almacenada en la memoria y se manifiesta solo después de que el problema ocurre una segunda vez.
Sin embargo, cuando colocamos el modo prueba antes de arrancar el motor, el problema puede ser detectado con una sola prueba. Por favor, trate de usar el modo prueba efectivamente. Estos códigos de diagnóstico también se obtendrán con la misma lógica de detección de 2 pasos. Veamos solo un caso más. Aquí el síntoma también es que no arranca, pero la causa es muy difícil de hallar. Nuestra comprobación de síntomas reveló lo siguiente. 1. La luz de aviso comprobar motor no encendía cuando se arrancaba el motor. 2. El motor gira con el arrancador, pero no hay combustión. 3. No apareció ningún código de diagnóstico en ambos modos, normal y prueba. 4. Cuando el terminal W del SU está conectado a masa, la luz de aviso comprobar motor se encendió, de manera que el problema no es el foco quemado. Por favor, tómese unos minutos para pensar en cómo proseguir con la resolución del problema. Detengamos el video por un momento. Como no se ha indicado ningún código de diagnóstico, el sistema de código de diagnóstico no ayuda en este caso. Así que para continuar con la resolución del problema debemos de utilizar el manual de reparaciones. Empecemos por el número 1 en la gráfica de matriz, la circuitería de la fuente de poder del SU. Primero medimos el voltaje entre los terminales más B más B1 y E1. No hay voltaje. Entonces ambos, el circuito de la fuente de poder del SU y el circuito de masa, están bien. A continuación, ejecute una prueba de chispa para comprobar el circuito de la señal de encendido. No enciende la bobina de encendido derecha ni la izquierda. Comprobemos si el SU da una señal IGT. Mide el voltaje en los terminales IGT-1 e IGT-2. Ambos muestran 0 voltios. Este es un problema. A continuación, vayamos al paso 6. Desconecte el encendedor y compruebe el voltaje otra vez. Como antes, no hay voltaje. No parece haber un cortocircuito dentro del encendedor. Comprobemos si el cableado hace cortocircuito o más en algún lugar entre el SU y el encendedor. No hay problema aquí. Esto significa que el SU puede no estar trabajando apropiadamente. Pero antes de reemplazar el SU, consideremos una posible razón para la falta de una señal IGT. Aquí hay algunas posibles causas: mal funcionamiento del SU, mal funcionamiento de la fuente de poder del SU, mal funcionamiento de la masa del SU, mal funcionamiento de la señal NE, mal funcionamiento de la señal G, mal funcionamiento de la señal BC. Así que, como vemos, el SU no es la única posible causa del problema. Ya hemos comprobado la fuente de poder y la masa del SU. Ambos están normales. Comprobemos las posibilidades restantes, las señales NE, G y BC. Primero, comprobemos las señales NE y G cuando el motor está girando por el arrancador. Ambas están bien.
A continuación, midamos el voltaje en el terminal BC. 0 voltios. Hay un problema con la señal BC. ¿Cuáles son las posibles fuentes de mal funcionamiento de la señal BC? Comprobemos el circuito del sensor de posición de la válvula de obturación y el circuito del medidor de flujo de aire, los cuales están relacionados con la señal BC. Desconecte ambas partes y mide el voltaje de BC. Primero, el sensor de posición de la válvula de obturación. Aún desconectado no hay voltaje. El sensor de posición de la válvula de obturación no parece estar relacionada con el mal funcionamiento. A continuación, desconecte el medidor de flujo de aire. 5 voltios. Cuando se reconecta, el voltaje vuelve a 0. Hay algo extraño en esto. Arranquemos el motor con el medidor de flujo de aire desconectado. Este arranca. Como sabe, el motor encenderá aún cuando el medidor de flujo de aire esté desconectado. Esta es una de las funciones a prueba de fallas. No obstante, cuando reconectamos el medidor de flujo de aire, el motor se apaga. Esto significa que hay un mal funcionamiento en el medidor de flujo de aire. Comprobemos la resistencia entre los terminales BC y E1 del medidor de flujo de aire. No hay resistencia. Parece haber un cortocircuito en el circuito BC del medidor de flujo de aire. Reemplacemos el medidor de flujo de aire. El motor arranca. Así que la causa del mal funcionamiento fue un cortocircuito dentro del medidor de flujo de aire, no un problema con el SU. Este caso muestra que para hallar la fuente de un mal funcionamiento es esencial el entender la construcción y operación de todos los sistemas en el TCSS. También se muestra la gran importancia de investigar enteramente un problema antes de reemplazar piezas usualmente caras. Esperamos que haya encontrado este video de utilidad. Pero antes de terminar, revisemos los puntos esenciales para tener en mente cuando resuelva problemas. Primero, escuche cuidadosamente la descripción del problema que le da el cliente. No salte en conclusiones. Luego, trate de reproducir la situación que describe el cliente y simúlela y compruébela por usted mismo. Y recuerde, cuando resuelva problemas, es esencial conocer los sistemas enteramente, particularmente los voltajes y forma de onda de las señales del terminal del SU. Para resolver un problema efectivamente, conozca y use las funciones a prueba de fallas del SU, tales como las del sensor de temperatura del agua, sensor de temperatura de la admisión de aire, el medidor de flujo de aire, etc. Recientemente, un creciente número de autos emplean la lógica de detección de 2 pasos, de manera que ejecute pruebas de simulación al menos 2 veces. Domine todos estos puntos y pronto estará resolviendo problemas con rapidez y exactitud.